Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender a analizar las oraciones subordinadas sustantivas. Las oraciones subordinadas sustantivas se llaman así porque desempeñan las mismas funciones de los grupos nominales. Entonces, puesto que ya sabemos analizar de la oración simple las funciones de los grupos nominales, sujeto, complemento directo y demás, tampoco vamos a encontrar más dificultad. Acordaos cuando empezamos con las oraciones coordinadas que al principio parecía que se iban a atragantar porque aparecían ahí un montón de oraciones mezcladas, con nexos por en medio, etcétera. Pues ya veréis que con esto, aunque profundizamos un poquito más, tampoco tiene mucho más misterio. Bueno, pues vamos a comenzar y vaya a ver que esto no es muy difícil. Imaginaos que tuviéramos esta oración simple. El cuidado de la salud es fundamental. En verde tenemos el sujeto de la oración, no nos vamos a poner a analizarlo ahora por dentro, y en naranja el predicado, ¿no? Tampoco nos vamos a poner ahora está claro, ¿no? Es el núcleo fundamental del atributo, ¿vale? Bien, puedo decirlo esto yo de otra manera. Hay otra forma de decirlo que puede ser, por ejemplo, esta. Que cuides tu salud es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Pues fijaos que en la primera opción el cuidado de la salud ahí es simplemente un grupo nominal, no tiene más, como siempre, como estamos acostumbrados a analizar. En cambio, en la segunda versión, que cuides tu salud, ahí lo que tenemos es una oración, porque tenemos un verbo que es cuides y por lo tanto tenemos una oración. Funciona como sujeto, igual que si hubiéramos dicho el cuidado de la salud, pero al ser una oración, pues claro, hay que aprender a analizarla porque puede tener su propio sujeto, su propio predicado, etc. Para reconocer este tipo de oraciones, lo apropiado es sustituirlas por el pronombre eso. Eso o esto, da igual, ¿no? Entonces fijaos que es lo mismo decir eso es fundamental. Cuando la sustituimos la oración completa, que cuides tu salud, por eso es fundamental, vemos que tiene la misma función con respecto al predicado, ¿no? Bueno, pues a todo ese conjunto lo vamos a llamar oración compuesta y a la oración que cuides tu salud la vamos a llamar oración subordinada sustantiva de sujeto. Y a la otra parte, que para eso tiene el verbo principal, lo llamamos oración principal. Vamos a ver otro ejemplo ya pormenorizado para ver cómo se analizan. Entonces imaginaos que tuviéramos esta oración simple: la práctica del deporte es saludable. Y entonces cuando vamos a analizar esta oración, vemos que la práctica del deporte es un grupo nominal que funciona como sujeto y luego tenemos el predicado es saludable. Si analizamos el grupo nominal por dentro, muy simple, pues nada, determinante, núcleo, complemento del nombre, como estamos acostumbrados. Y si analizamos el predicado, ahí tenemos el núcleo y el atributo, puesto que tiene el verbo ser, ¿vale? Ahora voy a poner lo equivalente, pero en oración subordinada, sustantiva. Por ejemplo, así. Practicar deporte. Daos cuenta, es equivalente, pero ahora hay un verbo. En vez de la práctica, ahora es el verbo practicar. Y por eso lo llamamos, como hemos dicho antes, oración subordinada sustantiva. De sujeto, en este caso, porque funciona como sujeto de la oración. Todo el conjunto es oración compuesta, como hemos dicho antes, y vamos a analizar la oración subordinada sustantiva por dentro. Pues nada, muy fácil. Practicar deporte. Núcleo del predicado, practicar, y deporte lo puedo sustituir por lo tanto
es el complemento directo, ¿verdad? Y si no supiéramos qué función realiza con respecto a la principal la oración subordinada, basta con sustituirla, como hemos dicho antes, por eso. Entonces decimos, eso es saludable. ¿Eso es sujeto? Pues la oración subordinada sustantiva funciona como sujeto. Otra manera de aparecer no es con el núcleo en infinitivo, sino con el verbo conjugado, por ejemplo. Por ejemplo, aquí, que practiques deporte, ¿no? Y en ese caso es introducida siempre por un nexo. Si decimos que practiques deporte, el nexo es que. Vamos a ver a continuación cuáles son los tipos de oraciones subordinadas sustantivas que pueden aparecer. En primer lugar, hemos visto antes las que no llevan nexo, que se llaman oraciones de infinitivo porque su verbo, el verbo de la oración subordinada, va a estar en infinitivo. Como en el ejemplo anterior, practicar deporte es saludable. Ahí la oración subordinada, que es practicar deporte, tiene el verbo en infinitivo y por lo tanto no necesita un nexo para aparecer relacionándose con la principal. Y luego las tenemos con nexo. Bueno, entonces, las que están introducidas con nexo, los nexos más habituales son las conjunciones que y sí. Ese sí, como es una conjunción, no lleva tilde, para distinguirlo del adverbio de afirmación, que sí que lleva tilde. En segundo lugar, el nexo puede ser los pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos. Ahí los tenéis. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Y cuánto? Y sus correspondientes femeninos y plurales. Y por último, pueden ser introducidas por adverbios interrogativos. Los 4 adverbios interrogativos con tilde, por supuesto, porque son interrogativos, cuándo, cómo, cuánto y dónde. Tipos de oraciones subordinadas sustantivas que podemos sistematizar. Pues en primer lugar, las que se denominan sustantivas declarativas son las introducidas por qué o de infinitivo y declaran o enuncian su significado. Como por ejemplo, no me gusta que me llames a estas horas, ahí tenemos en gris la oración subordinada, que me llame a esta hora, como veis está introducida por el qué, o nadar en la playa es muy relajante. En gris también la oración subordinada sustantiva, nadar en la playa, y lo mismo, como es de infinitivo, a este tipo lo llamamos sustantivas declarativas. En segundo lugar tenemos las interrogativas indirectas. ¿Qué significa interrogativa indirecta? Interrogativa indirecta quiere decir que es una especie de pregunta de demanda de información, pero que no se pregunta directamente. Por eso siempre van a estar dependiendo de verbos como estos que pongo aquí a la izquierda, decir, preguntar, desconocer, dudar, etc. Porque es una manera de preguntar, de demandar información, pero sin hacerlo directamente. Y de ahí su nombre, interrogativas indirectas. Pero vamos a ver ejemplos que lo vais a entender mejor. Fijaos, yo puedo preguntar, oye, ¿vas a venir? Y eso sería una oración interrogativa. Pero puedo preguntarlo así. Dime si vas a venir. Entonces, si pregunto, dime si vas a venir, ya no lo tengo que hacer entre signos de interrogación, ni lo estoy preguntando directamente, sino que el si vas a venir es una oración subordinada sustantiva. Y como hemos dicho, se denomina así, interrogativa indirecta. O por ejemplo, puedo preguntar, ¿cuándo sonará el timbre? Y eso sería una oración interrogativa normal, pero puedo hacerlo de forma indirecta. Desconozco cuándo sonará el timbre. Las exclamativas indirectas pues son
exactamente igual que las interrogativas, pero expresan, pues como su propio nombre indica, exclamación, ponderación. Por ejemplo, observen qué tamaño descomunal tiene el elefante. De la combinación de todo esto, de sustantivas declarativas, interrogativas indirectas y exclamativas indirectas, van a venir los tipos de oraciones subordinadas sustantivas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, tipos de oraciones subordinadas sustantivas son literalmente todo lo que puede hacer un grupo nominal. Un grupo nominal puede ser sujeto, ¿verdad? Pues aquí tenemos las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto, que hay de dos tipos. Las de infinitivo y las introducidas por qué. Serán siempre declarativas. En segundo lugar, ¿qué puede ser un grupo nominal? ¿Complemento directo? Pues aquí tenemos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo, que se dividen en diferentes grupos. Declarativas, que son las de infinitivo introducidas por qué, como hemos dicho ya varias veces. Interrogativas indirectas totales, que son las introducidas por sí. Se llaman totales porque esperan en el receptor una respuesta de sí o no, una respuesta total. Parciales, que son las introducidas por cualquiera de los adverbios, pronombres y determinantes interrogativos. Y exclamativas indirectas. En tercer lugar, vamos a tener las de término. Os recuerdo que los grupos nominales pueden ser término de un grupo preposicional, ¿no? Y entonces así aparece las subordinadas sustantivas de término de un complemento del nombre, de un complemento del adjetivo, de un complemento del adverbio, de un complemento indirecto, de un complemento de régimen o de un complemento circunstancial. Y la última función que puede ejercer un grupo nominal es ser aposición de otro grupo nominal. Bueno, pues ahí tenemos las oraciones subordinadas sustantivas de aposición. Vamos a verlas pormenorizadamente, una por una, con ejemplos y viendo cómo se analizan, ¿de acuerdo? Y al final de ver los ejemplos, que los vamos a ver, ya os digo, muy pormenorizadamente, volveremos a poner un resumen de todos los tipos de oraciones subordinadas sustantivas que nos podemos encontrar. En primer lugar tenemos las oraciones subordinadas sustantivas de sujeto, es decir, las que funcionan como sujeto de una oración principal. Tenemos aquí este ejemplo, en azul tenemos la subordinada y en naranja tenemos la parte principal. Como veis, basta con que la sustituyamos por el pronombre esto, como hemos dicho al principio, y si decimos esto es muy recomendable, sabemos perfectamente que esta oración va a funcionar como sujeto, ¿vale? Entonces la analizaríamos de la siguiente manera. Decimos que es una oración compuesta, en primer lugar, está compuesta por la parte principal, que es lo que está en naranja, y la oración subordinada, que es lo que está en azul. Esa oración subordinada sustantiva funciona como sujeto, el resto funciona como predicado, y luego pasamos a analizar la oración subordinada sustantiva por dentro. En primer lugar, el nexo que la introduce, que en este caso es que, y luego tiene su propio sujeto, y su propio, que en este caso es usted, y su propio predicado, que es haga deporte diariamente y puede tener como predicado que es su complemento directo, ahí lo veis, deporte, su complemento circunstancial de tiempo, ahí lo veis, diariamente. Y luego pasaríamos a analizar la parte principal. La parte principal es el predicado de la oración compuesta, que como vemos tiene el núcleo, el verbo ser, y el atributo muy recomendable. Pasamos a ver otro ejemplo de oración
subordinada sustantiva de sujeto. Por ejemplo, esta. Entrenar demasiado conlleva lesiones seguras. Tenemos exactamente el mismo caso que en la oración anterior, con la única diferencia de que en esta ocasión no hay un nexo que la introduzca. Entonces, igual, procedemos a analizar de la misma manera. Oración compuesta, en azul tenemos la oración subordinada sustantiva de sujeto, a continuación el predicado, y dentro de la oración subordinada sustantiva de sujeto tenemos el núcleo, que es entrenar, su complemento circunstancial de cantidad, que es demasiado, y luego pasaríamos a analizar lo que es la parte principal, que tiene el verbo principal, que funciona como núcleo, conlleva, y su complemento directo, que es lesiones seguras. De acuerdo, vamos a ver ahora otro tipo de oraciones. Fijaos, yo quiero que tú llegues pronto. Como veis, tiene la misma forma. En la parte de color naranja es la oración principal y la parte azul es la oración subordinada, que tú llegues pronto, ¿no? Si la sustituimos por esto, yo quiero esto, yo lo quiero, vemos que en este caso pasaría a funcionar como complemento directo, ¿no? Pues por eso se denominan oraciones subordinadas sustantivas de complemento directo. Y a la hora de analizarlas, pues exactamente igual, solo que antes eran sujetos, ahora son complemento directo. Es una oración compuesta, subordinada sustantiva de complemento directo, declarativa, en este caso, porque ya sabemos, como hemos dicho antes, que las de los otros tipos están introducidas por interrogativos y exclamativos. Aquí tenemos el nexo, la conjunción que, y luego la dividimos en sujeto, en este caso tú, y el predicado, llegues pronto, con su núcleo del predicado y su complemento circunstancial de tiempo, en este caso, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la oración subordinada sustantiva de complemento directo declarativa. Y recordamos que sabemos que es de complemento directo porque la hemos sustituido toda la oración subordinada por esto, y al analizarlo, al dejarlo como oración simple, yo quiero esto, vemos que se puede sustituir por lo, y por lo tanto, por eso sabemos que es complemento directo. Vamos a ver ahora otro ejemplo diferente. Aquí tenemos: el jefe me pregunta si llegarás a tiempo. En la parte naranja sería la parte principal y la parte azul, a partir del nexo, la subordinada, ¿no? Bueno, pues vemos que es una oración compuesta y si la sustituyéramos por esto, el jefe me pregunta esto, el jefe me lo pregunta, veríamos que funciona como complemento directo. Pero hemos dicho que las que están introducidas por el nexo sí se denominan interrogativas indirectas totales, porque estamos esperando una respuesta en el receptor, es como si fuera una oración interrogativa y estamos esperando una respuesta en el receptor total, es decir, de sí o no. Entonces, por eso se denomina así: oración subordinada sustantiva de complemento directo, interrogativa indirecta total. En la parte principal tenemos el sujeto, el jefe, el complemento indirecto, me, luego el núcleo del predicado, pregunta, y ya cuando nos vamos a la oración subordinada sustantiva de complemento directo, directamente le ponemos nexo sí, núcleo del predicado llegarás, y complemento circunstancial de tiempo, ese grupo preposicional que hay ahí, a tiempo. Vuelvo a recordar cómo he sabido que la oración subordinada sustantiva funcionaba como complemento directo, porque he hecho en mi cabeza la sustitución de la oración subordinada
por el pronombre esto. Si yo dijera el jefe me pregunta esto, el jefe me lo pregunta, veríamos que funciona como complemento directo. Ahora fijaos en el siguiente ejemplo. El proveedor desconoce cuándo habrá disponibilidad de ordenadores. Es una oración compuesta. Está claro que tenemos aquí el sujeto en la parte principal, el proveedor y luego el predicado con su núcleo del predicado, que es desconoce, y ya dentro del predicado, si decimos el proveedor desconoce esto, pues sabemos que es una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Y aquellas que van introducidas por un adverbio interrogativo o por un pronombre interrogativo se denominan interrogativas indirectas parciales. Y el nexo va a funcionar, va a tener doble función, de nexo y otra más. En este caso, con el cuando, pues va a funcionar como complemento circunstancial de tiempo. Os recuerdo que hemos dicho que en las interrogativas indirectas, en una diapositiva anterior, las parciales son las que están introducidas por un interrogativo e implican algún tipo de elección o de petición de información. Así que fijaos, si volvemos a nuestro ejemplo, en realidad el proveedor está pidiendo información, no sabe cuándo habrá disponibilidad de ordenadores. Luego tenemos el núcleo del predicado y ya dentro de la oración subordinada lleva su propio complemento directo, que es disponibilidad de ordenadores. Vamos a ver otros ejemplos de subordinadas sustantivas de complemento directo, interrogativas indirectas parciales. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es su forma. Acabamos de ver una, pero vamos a ver algunas más para que veamos cuál es su forma y qué funciones ejercen los nexos. Entonces, fijaos, pronto sabremos quién ha sido. Ahí tenemos la oración subordinada quién ha sido, que es de complemento directo, interrogativa indirecta parcial. Fijaos, quién funciona como nexo y como sujeto de la oración subordinada. Otro ejemplo, dime qué has hecho. Aquí qué funciona como nexo y como complemento directo de la oración subordinada. Ignoro cuáles habrá escogido. Cuáles funciona como nexo y como complemento directo de la oración subordinada. Os dais cuenta que siempre están dependiendo de verbos que significan decir, hablar, pensar, saber, ignorar, que al final lo que implican es algún tipo de interrogación indirecta, no de interrogación habitual con su tono y entre interrogantes, ¿no? Pues por eso se denominan así, interrogativas indirectas parciales. Aquí tenemos este ejemplo, quiero ver cuánto dinero debo, ahí vemos que el nexo cuánto está acompañando como determinante a dinero. No dijo cuántos podrían, ahí el nexo funciona también como sujeto de la oración subordinada. Como veis no está acompañando a nadie, sino que funciona como sujeto. Es pronombre, no es determinante. O en preguntó ¿dónde estaríamos? Evidentemente el adverbio interrogativo donde va a funcionar como nexo y como complemento circunstancial de lugar de la oración subordinada. Luego tenemos este ejemplo, ignoraba cuánto costaba el libro. Aquí está claro que va a funcionar como nexo y como complemento circunstancial de cantidad. Sabemos cuándo pasará. Ese cuándo funciona como nexo y como complemento circunstancial de tiempo de la oración subordinada. Y no dijo cómo vestiría, ese cómo funciona como nexo y como complemento circunstancial de modo de la oración subordinada. Otro tipo de oraciones subordinadas
son las que, igual que sucede con grupos nominales que son términos de un sintagma, de un grupo preposicional, pues lo mismo puede suceder con las oraciones subordinadas sustantivas, ¿no? Y entonces se denominan así, subordinadas sustantivas, término de un grupo preposicional. Fijaos en esta, la parte principal está en naranja, la azul es la subordinada, sabemos que es una oración compuesta y que es término de un complemento indirecto en este caso. Vamos a analizarla, mirad. El sujeto yo, es evidente, el núcleo doy, importancia, complemento directo, y ahora fijaos, el complemento indirecto no le doy importancia, lo podemos sustituir por le, por lo tanto es complemento indirecto, es todo ese conjunto, a que tú seas puntual. Y si analizamos el grupo preposicional, vemos el enlace a y luego el término que es la oración subordinada sustantiva, que tú seas puntual. ¿Cómo lo he sabido? Porque si yo la sustituyo por esto, yo no doy importancia a esto. Vemos que esto funcionaría como término del grupo preposicional que forma el complemento indirecto. Siguiente ejemplo. Ella se quejaba de que el programa informático le puntuó mal el examen. Fijaos, tenemos el sujeto y el predicado, ¿no? Y dentro del predicado, pues tenemos el núcleo que es se quejaba y luego un enlace y una oración subordinada que es término de ese grupo preposicional que empieza en el enlace y que funciona como complemento de régimen. Por lo tanto, la vamos a denominar oración subordinada sustantiva término del complemento de régimen. Y se analiza por dentro igual. Tiene su nexo, en este caso tiene su propio sujeto, el programa informático, su propio predicado, con su complemento indirecto, su núcleo, sus circunstanciales, etc. Vuelvo a repetir, ¿cómo he sabido que era término de el grupo preposicional que funciona como complemento de régimen? Porque lo he sustituido mentalmente por esto. Ella se quejaba de esto. ¿Qué función tiene esto? Término del complemento de régimen, ¿no? Pues por eso la he denominado así. Más ejemplos, ya sin entrar en el análisis exhaustivo, ¿no? Llegó sin que nadie lo avisara. Aquí es el término del grupo sin que nadie lo avisara, que es complemento circunstancial de modo. Tengo ganas de que acabes ya. En este caso es término del grupo preposicional que funciona como complemento del nombre ganas. Está contenta de que hayas vuelto. Aquí la subordinada sustantiva es término del complemento del adjetivo contenta. Lloraba después de que lo dejaran solo. Aquí la oración subordinada sustantiva es término del complemento de adverbio después. Por último, la última función que puede ejercer un grupo nominal es la de aposición con respecto a otro grupo nominal, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este ejemplo. Me enfada eso que tú hagas mal las cosas. Entonces, en esta oración compuesta tenemos el predicado, me enfada, y el sujeto, que es eso, que tú hagas mal las cosas. Y si analizamos por dentro el sujeto, veremos que tiene un núcleo, eso, y esta oración subordinada sustantiva, que tú hagas mal las cosas, que funciona como aposición de ese núcleo que es el núcleo del sujeto.
Vamos a hacer un pequeño resumen, por tanto, de todo lo que acabamos de ver en el vídeo, de todos los tipos de oraciones subordinadas sustantivas, para que lo tengamos claro, para que no nos liemos, porque en realidad es mucho más sencillo de lo que parece al principio y una vez que empecemos a hacer ejercicios, vaya a ver que con toda facilidad vaya a ser capaces de analizarlas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a esquematizar cuáles son los tipos de oraciones subordinadas sustantivas. Fijaos, las tenemos de sujeto, de complemento directo, de término de un grupo preposicional o de aposición, es decir, las mismas funciones de un grupo nominal, exactamente las mismas funciones que puede tener un grupo nominal. Así que, como hemos dicho, las tenemos de sujeto, si funcionan como sujeto con respecto a la oración principal, de complemento directo, de los tres tipos que veíamos al principio, declarativas, interrogativas indirectas totales o parciales, o exclamativas indirectas, de término con respecto a un enlace de un grupo preposicional y las funciones de los términos de los grupos preposicionales son el complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, indirecto de régimen o circunstancial, o de aposición con respecto a un núcleo de otro sintagma nominal, ¿no? Y recordad que nos pueden aparecer sin nexo, y en ese caso irán en infinitivo, se llaman oraciones de infinitivo, o con nexo, y que los nexos son las conjunciones que o sí, los pronombres y determinantes interrogativos y exclamativos, y los adverbios interrogativos. Muy bien, pues terminamos este vídeo, espero que os haya sido de provecho. Si tenéis cualquier duda podéis plantearla a través de los cauces habituales o en los comentarios del propio vídeo en YouTube y os dejo enlaces a otros que os puedan parecer interesantes.